abrir tu palabra siempre nos hace bien, necesitamos de ella, necesitamos que tú hables a nuestros corazones, Señor, como padres, como hijos, Señor, como cuerpo en Cristo Jesús, y queremos que tu palabra a través de Nico penetre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nico, entonces. Buenos días, ¿se escucha? ¿Alfred escucha bien? Bueno. Sí, se escucha. Bueno, hermanos, estamos cerca ya, ¿no? Pensamos que será de las últimas veces ya que el Señor nos de este medio. Si no ha sido lo ideal, ya estamos todos medio cansaditos de conectarnos frente a una pantalla fría, pero la verdad que estamos cerca, estamos cerca. El Señor ha sido muy bueno y estamos expectantes ya de, en pocas semanas, poder reunirnos y vernos con todos los recaudos y las precauciones, ¿no? Pero qué distinto que es la presencialidad, algo que tanto extrañamos. Hermanos, bueno, me ha tocado un tema bien, bien lindo, bien especial, como es la instrucción de los hijos, ¿sí? La instrucción en la niñez. Y qué tema, ¿no? Para todos aquellos que somos padres quizás de hijos pequeños o que están allí de mediana edad, en la adolescencia, ¿no es cierto? Y deseamos criar a nuestros hijos en el temor de Dios y llevarles, guiarles, acompañarles a conocer ese Dios, en primer lugar quizás para salvación, pero también para consagración y, ¿por qué no?, para un futuro servicio a Él, ¿no? Es un gran desafío, es una tarea enorme y pensaba, ¿no?, en especial por el mundo en el que les toca vivir, tan distinto, por ejemplo, el que me tocó vivir a mí cuando yo era niño, ¿no es cierto? Y ni qué hablar si vamos para atrás en las generaciones, un mundo que se va degradando, se va corrompiendo a pasos agigantados, ¿no? Pensaban lo difícil que es para ellos también la exposición que sufren, ¿sí?, al pecado. Cada vez más abierta, cada vez más directa, ¿no es cierto? El diablo bombardeándolos. Y todo esto ellos lo sufren. Y qué difícil es para nosotros también como padres estar a la altura de eso, pero también complicado, pensaba también en este sentido, ¿no es cierto?, por la genética divina, ¿sí? ¿A qué me refiero con la genética divina? Bueno, que no hay dos hijos iguales, ¿sí? No hay dos hijos iguales. Cuando viene el primero, ahí al principio, es como que, bueno, nos arrancamos los pelos, ¿no es cierto? Y van pasando los días, las semanas, los chicos van creciendo, y ya como que, bueno, vamos agarrando confianza, ¿no? Los vamos conociendo, vamos viendo cómo sienten, ¿no es cierto? Vamos haciendo quizás allí también nuestras anotaciones, ¿eh? Y con el tiempo ya como que vamos tomando orgullo, ¿viste? Y ya nos sentimos que aprendimos a ser papá, ¿sí? Ahí viene la comunicación con la patrona y decir, bueno, gorda, vamos por el segundo, ¿eh? Ya tenemos acá el manual, eso que al principio no teníamos, y bueno, vamos por el segundo. Y bueno, y a veces cuando viene el segundo, resulta que no tiene nada que ver con el primero, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero esto que me funcionaba con con el otro, no funciona ni ahí, ¿viste? Y mirás al pibe, al chico, y decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Será mío? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Y estoy seguro que a todos los que son papis de más de un hijo, esto nos ha pasado, es una gran realidad, ¿no? Y pienso en el Señor quizás esbozando una sonrisa y diciendo, bueno, vamos a arrancar de vuelta, vas a tener que volver a mí, y tenemos que recurrir a su palabra. Y en oración decirle, Señor, dame sabiduría, necesito criar, necesito instruir a los hijos de acuerdo a lo que tú deseas que haga. Por eso te decía que abordar este tema desde lo espiritual no es sencillo, no es fácil, ¿sí? Si deseamos criar a nuestros hijos de una forma que honre y que glorifique a Dios, es una tarea sumamente complicada, ¿no es cierto? Bueno, hace un tiempo largo ya que venimos también
siendo expuestos, ¿no?, a nuevas filosofías, a nuevas psicologías y pensamientos que suelen embarullar a veces un poquito la mente y el corazón en cuanto a esto como padres, ¿no? Ahí ya podríamos decir y dar ejemplos, ¿no? Lo que dice la psicología en el día de hoy. Bueno, deja que el niño sea, ¿no? Déjalo ser. Deja que él manifieste allí sus emociones, no reprima sus acciones. Si el chico tiene ganas de clavar un alfiler en el ojo del hermano y experimentar, bueno, déjalo. Bueno, no tanto, ¿no? Eso es un extremo, ¿no? Pero ni que hablar cuando llegamos al tema de la corrección, ¿sí? Que hablamos de la disciplina física. Ahí estamos totalmente en la vereda de enfrente, hermanos. Si queremos llevar adelante como te decía, una instrucción bíblica que honre y que glorifique a Dios, debemos apegarnos al santo libro de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. Hoy en día es muy fácil acceder a todo tipo de información. Y a veces somos muy propensos, a mí me ha pasado muchas veces, frente a situaciones o temas específicos, bueno, vamos por ver algún estudio bíblico o por hacer lectura de literatura cristiana, y no estoy en contra de eso. Hay muy buenas cosas. Lo que sí estoy en contra es que quizás por medio de eso releguemos el santo manual de Dios. Ahí está la pauta y los detalles para realizar una tarea eficaz. Claro, lo que pasa es que en el libro encontramos seguramente las cosas un poquito más ordenaditas, ¿no? Porque alguien ya lo leyó, ya lo pensó, lo procesó, lo masticó y te baja la instrucción, ¿no es cierto? Con puntos y subpuntos. Y bueno, a veces obtenemos conceptos claros de ahí, pero hermanos, la palabra es viva y eficaz. Y sí, demanda más trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar, tenemos que leer, tenemos que contextualizar, tenemos que tomar un pasaje y quizás unirlo con el otro. Lleva más tiempo, ¿sí? Tomar el consejo, el concepto de la palabra de Dios para aplicarlo en nuestra vida. Pero eso debe ser la herramienta principal. El resto es complemento. Y te digo, en relación a este tema, como es la crianza, la instrucción en la niñez, la palabra de Dios es muy vasta, muy extensa. Hay mucha información. Yo encontré, mira, más de 70 versículos que podríamos tomar y aplicarlo en relación a esto. Quizás no todos directamente, pero sí muchos indirectamente, que traen luz y que ayudan y que complementan en esta idea. Entonces me gustaría quizás que juntos podamos ir recorriendo las páginas de la Biblia e ir encontrando, ¿sí? Repasando versículos, conceptos, cosas que quizás cuando tiremos la cita o la primera línea del versículo te van a venir a la mente, porque lo sabés. Pero creo que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puedo darte hoy, en esta mañana, es la Biblia, es la palabra de Dios. Es bueno a veces dejar conceptos, experiencias que todos tenemos, ¿no es cierto? Y a veces nos basamos en eso y dejamos de mirar y de buscar y de profundizar en la palabra de Dios. Entonces, me gustaría quizás arrancar mencionando dos conceptos básicos que como padres debemos tener siempre bien fresquitos, bien presentes y nunca olvidarnos. Vamos a ir a la palabra, así que tené la Biblia allí cerquita y vamos a buscar. Les pido que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27, y Jueces, capítulo 13, versículo 2 y del 6 al 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, dice allí: por este niño oraba y a Jehová le pedí y él me lo dio, ¿sí? Y leemos allí en Jueces 13, versículo 2, dice: y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Dice, versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre.
y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, fíjate lo que hizo este hombre llamado Manoa. Dice, entonces Manoa oró a Jehová y dijo, ay, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que me enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y en primer lugar, hermanos, primer concepto que debemos tener bien claro es que los hijos son una dádiva de Dios, ¿sí? Son un préstamo. Él nos delega esta responsabilidad, nos confía a los hijos. Y nunca debemos perder de vista esto. Y debemos tener quizás ese mismo sentir que tuvo allí Manoa en esa oración, ¿sí? Y repetir esto constantemente delante del Señor. Señor, enséñanos qué hemos de hacer con el niño. Mis queridos amigos, compañeros, no somos dueños de nuestros hijos, somos mayordomos, somos administradores. Él nos los presta, nos lo entrega por un periodo, por un lapso de tiempo, que al fin y al cabo es muy corto y que debemos aprovechar. Dice allí el Salmo 127:3, no lo busquen, es muy conocido, dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Él nos da esta confianza, esta responsabilidad, pero también hay un peligro. Hay un peligro que seguramente vos y yo en algún momento lo hemos visto, que es el peligro de padres que se apropian, que se creen dueños de la vida de sus hijos y van allí tratando de inculcar sus planes, sus deseos, sus ambiciones para la vida. Y esto es riesgoso, porque decíamos, nuestros hijos no son nuestros, estamos preparándolo para lo que Dios tenga para con ellos. Si cometemos este error, seguramente resultaremos frustrados como padres, ¿sí? Porque vamos a ver hijos quizás que van a hacer otro camino, pero también corremos el riesgo de frustrar la vida de nuestros hijos, intentando desviarlos, correrlos quizás sin mala intención de la voluntad y del plan soberano que Dios tenga para sus vidas. Pero otro concepto también a nivel general que es importante para que tengamos en cuenta es el hecho de que criar hijos es un servicio a Dios. ¿Lo has visto así? Bueno, a mí me llamó un poquito la atención, nunca lo había enfocado de ese lado, ¿cierto? Pero es un servicio a Dios, es una tarea que Él nos asigna. Criar hijos, más allá de que es extremadamente gratificante y trae alegría a nuestras vidas como padres, pero sí debemos saber que implica sacrificio, que trae sufrimiento, que muchas veces hay resignación, ¿sí? Y en especial quizás las madres pueden dar mayor testimonio de esto, ¿no? Días, meses, años, lavando, planchando, haciendo tarea, repitiendo conceptos hasta el hartazgo, ¿no es cierto? Y muchas veces se desaniman porque dicen, es imposible, no le entra en la cabeza, ¿no es cierto? Pero criar hijos es un gran ministerio. Y quizás muchas veces la mujer lucha más con esto, ¿no es cierto? Porque en cierta parte es la que invierte más tiempo de manera presencial con los chicos. El hombre o sale a trabajar o está involucrado en el ministerio, muchas mujeres también lo hacen, ¿no? Pero son ellas las que cargan normalmente con esta responsabilidad. Y mi querida compañera, amiga, déjame animarte y decirte que no es un trabajo lo que haces, es una inversión. Estás formando, como padres, estamos formando discípulos, niños que se van a convertir en jovencitos, ¿sí? Y que se van a convertir en adultos y que, bañados de oración y en dependencia de Dios y en el temor de Dios, deseamos de que sean grandes siervos de Dios. Y ese es el deseo que debes tener quizás como padre, ¿no es cierto? Que ese futuro se pueda concretar. Pero bueno, debemos avanzar y pensando ya un poquito más en el aspecto específico de la crianza y lo que implica la instrucción bíblica en la vida de los hijos. Y me gustaría que vayamos, si me podés acompañar, a un versículo, un pasaje muy conocido, está allí en el libro de Efesios,
capítulo 6, versículos 1 al 4. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 4, porque de allí vamos a extraer una frase que trabajaremos un poquito más. Dice así el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice así, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la verdad que es una frase muy rica, muy rica. Yo me puse a leer quizás en algunos comentarios, tomar alguna palabra del griego. Hice aquí algunas anotaciones que me gustaría compartir con vos. El vocablo griego allí para la palabra disciplina está hablando, viene de la palabra paideia, y esta está hablando de instrucción, ¿sí? De esta palabra instrucción derivan vocablos del castellano que nosotros conocemos mucho, como son las palabras pedagogo, la palabra pedagogía, ¿sí? Allí este vocablo griego para la palabra instrucción, que mejor lo podríamos utilizar o también lo podríamos utilizar como corrección, viene de la palabra noutesia, ¿sí? Una palabra compuesta. Nou está hablando de la mente y tesia, con TH, da la idea de colocación o fijación, ¿sí? Y su etimología indica fijación de la mente. Fijación de la mente. Está haciendo alusión a proveer a nuestros niños, a nuestros hijos, de criterios sanos acerca de las cosas y que queden fijas en sus mentes y en sus corazones como clavos bien plantados. ¿Sí? Es sumamente interesante. Eso quizás podríamos tomar como el resumen de lo que Dios quiere para nosotros cuando hablamos de esto, de la instrucción, de poder llegar con el tiempo, por medio de la palabra de Dios, a fijar estos conceptos a nivel moral, pero también a nivel espiritual, ¿sí? En las vidas, en los corazoncitos de nuestros hijos. Ahora, me gustaría quizás, en unos pocos minutos que tenemos por delante, desglosar un poquito este concepto y poder repasar juntos algunas enseñanzas, algunas pautas relacionadas al tema. Y vamos a ver 4 o 5 cosas aquí por delante que creo que son muy buenas y que me han ayudado, me ha sido de bendición y espero que sea para vos también, el poder ordenar un poco la mente en relación a esto. En primer lugar, ¿cuál es la raíz de la instrucción, de la disciplina? Y nos podemos hacer una pregunta que puede ayudarnos en esta reflexión. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Y bueno, yo anoté aquí 2 razones. Puede haber más, ¿no es cierto? Pero 2 razones claras y específicas por las que disciplinamos a nuestros hijos. Podemos mirar allí Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14, Proverbios 19, 18. A ver, Proverbios 23, 13 y 14. Bueno, aquí no lo tengo. Discúlpenme. Ya estamos, ¿eh? Dice así: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Y el versículo 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y por amor al tiempo no vamos a ir quizás a leer los otros pasajes, pero en los 3 pasajes bien conocidos vamos a encontrar una frase que se repite, ¿sí? Y que es certera y concreta, y es la frase corrige al muchacho. Mis queridos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? Bueno, porque Dios expresamente en su palabra nos manda a aplicar la corrección. Y por obediencia a Él estaremos dispuestos a hacerlo.
Pero también, bueno, ¿por qué otra cosa más? Debemos hacerlo por necesidad, por necesidad. Proverbios, capítulo 22, versículo 15, dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Mis queridos, vos y yo sabemos que todos nacemos con nuestra naturaleza humana afectada por el pecado. Todos nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta pecaminosidad nos afecta en el área moral como en el área espiritual. Y necesitamos corrección. Yo anoté allí una frase que dice: la disciplina actúa como fuerza correctiva que impide que esta naturaleza pecaminosa se desarrolle en su máxima expresión. Entonces, ¿cuál es la raíz de la instrucción? ¿Por qué? Bueno, debo disciplinar a mi hijo por obediencia, porque Dios me lo pide, pero también por necesidad. Ellos necesitan, desde temprana edad, empezar a inculcarle aquellas cosas que Dios quiere que le inculquemos, y que combatan, que frenen, que vayan deteniendo el progreso, el avance, el desarrollo de esa naturaleza pecaminosa. Pero en segundo lugar, también debemos ver cuál es la razón para la disciplina. Y la pregunta asociada a esto es la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué disciplinamos a nuestros hijos? Y entre los distintos objetivos que podrían surgir muchos, ¿no es cierto? Yo anoté 3. ¿Sí? ¿Por qué la instrucción, la disciplina, la corrección? Bueno, 3 deseos que como padres tenemos. ¿Sí? Y estoy seguro que todos vamos a coincidir en esto. En primer lugar, deseamos que nuestros hijos lleguen a conocer personalmente al Señor como su Salvador. ¿Sí? Todos, desde que nace y tenemos allí ese bebé en la cunita y va creciendo y va entendiendo y se va desarrollando, y como padres oramos, ¿no es cierto? Oramos para que un día lleguen a creer en Él como su Salvador personal. Pero también deseamos que algún día ellos tomen la decisión de consagrar sus vidas a Él, ¿sí? De entregar sus vidas y, Señor, como en la mayoría de nuestros casos, deseo servirte, deseo que tú me utilices, ¿no? ¿Qué mayor regocijo que el día de mañana para aquellos que estamos en ese proceso de crianza, de instrucción, que nuestros hijos puedan tomar esa decisión? Pero también el tercer deseo objetivo que como padres compartimos es que el carácter de Cristo sea formado y desarrollado en ellos, ¿sí? Y en ese proceso, hermanos, estamos todos. No hay edad que nos limite, ¿sí? Donde eso se termine. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, que todos nos encontramos en ese proceso, ¿sí? En ese proceso que culminará el día en que estemos en su presencia. Pero avanzamos. En tercer lugar, pensando en la disciplina, y qué importante es este punto. Quizás no nos vamos a explayar mucho, pero sí déjame decirte que en la disciplina hay restricciones, ¿sí? Debe haber restricciones. Y quizás 2 preguntas que nos ayuden a reflexionar en relación a esto. 2 preguntas. En primer lugar, ¿la disciplina fue medida? ¿La disciplina fue medida? Y la segunda pregunta es: ¿la disciplina cumplió con el objetivo? ¿Cumplió con el objetivo? Proverbios 19, 18, allí dice una frase, hablando en relación a esto, dice: que no se apresure tu alma, cuando está hablando del castigo, de la corrección, dice para destruir al muchacho, para destruirlo. Y te digo, hermano, tanto la disciplina verbal, ¿no es cierto?, el reto, el grito, como la disciplina física debe ser medida, debe ser medida. No podemos ser autoritarios, no podemos ejercer una disciplina sobre la vida de nuestros hijos si estamos gobernados por el enojo. ¿Sí? Sí o sí es bueno, lo hemos escuchado, y necesario parar, enfriarse, bajar los decibeles y poder aplicar
una disciplina medida, ¿sí? Pero también es importante, lo que te decía, evaluar si la disciplina cumplió con el objetivo, ¿sí? Y nos podemos preguntar, bueno, ¿entendió mi hijo el por qué lo discipliné? ¿Se quebrantó, quedó dolido o quedó quizás enojado o distante, ¿sí? Por una disciplina quizás que no fue aplicada de la mejor manera? Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿no es cierto? Lo leíamos, la primera frase de ese versículo, que es muy conocido, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y no hay cosa peor, me parece, para los hijos es que apliquemos mal la disciplina, ¿sí? Que haya ira, que no haya enfoque, que ellos no entiendan lo que se está haciendo, ¿sí? Porque ahí quedamos totalmente expuestos. Y te digo, a veces podemos cometer el error de pensar, bueno, pero son chicos, ¿viste? No, no se dan cuenta, no saben, con el tiempo se olvidan. Mira, ellos tienen una memoria asombrosa, ¿no? Y hay muchas cosas que quedan grabadas a fuego en sus mentes y en sus corazones. Y aún de grandes, siendo adultos, pueden venir momentos, situaciones, pensamientos en contra quizás de un papá, de una mamá, porque en su momento utilizó mal la corrección, la disciplina. Tema para pensar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenerlo siempre bien presente. Pero en cuarto lugar, déjame hablar un poquito en cuanto a los recursos que tenemos para hacer una correcta instrucción, una instrucción bíblica. Y la pregunta es, ¿con qué? Bueno, ¿cuáles son estos recursos? Podemos ver Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios 13, 12. Y me parece que lo puse mal allí, ¿cierto? Y bueno, dice que la disciplina, ahora se me fue el versículo, debe estar hecha con amor, ¿sí? Daba esta imagen, ¿no es cierto?, de que Dios disciplina a sus hijos y nosotros tomamos el mismo ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo que recibimos de parte de Dios, ¿no es cierto? Es un amor desinteresado, genuino. La instrucción, sea física, sea verbal, en el momento que sea, debe estar bañada, debe estar recubierta por amor. Pero también, y esto es algo que me llamó un poquito la atención cuando lo estudiaba esto, y es el hecho de la fe participando en esto de la instrucción, ¿sí? De la instrucción. Porque dice el Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, súper conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hermanos, aquí hay fe de por medio. Porque la palabra de Dios me está diciendo, bueno, instruí al niño hoy en su camino, ¿sí? Enseñale, capacitale, corregile. Pero ¿por qué te hablo de fe? Porque dice, cuando fuere viejo, cuando fuere grande, verás el fruto. Mis queridos, muchas veces, y me incluyo, ¿no es cierto?, nos cuesta disciplinar. Nos cuesta disciplinar. O no le vemos el sentido, o no le damos la importancia porque no tenemos el tiempo, porque estamos a la corrida, y bueno, después vemos y lo amenazo y le digo, después cuando lleguemos a casa, muchas veces también nos da lástima. Eso es una verdad absoluta. Nos duele tener que disciplinar, nos duele tener que sacarle cosas que para ellos son de valor, pero debemos aferrarnos a la fe y a la confianza de que lo que Dios me está pidiendo, aunque en el momento me cueste, me duela y no lo quiera hacer, lo debo hacer, lo debo hacer, porque a su tiempo esto dará fruto. Debemos confiar que lo que Dios nos dice en su palabra es real, es certero y que en algún momento se va a convertir en realidad. Pero también
me gustaría que vayamos, hablando de los recursos, al libro de Deuteronomios. Y vamos a ir allí al capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. ¿Sí? Una porción de la palabra maravillosa. Mirá lo que dice este pasaje. Dice, y estas palabras que yo te mandé hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! Sí, quizás podemos leer esto, un versículo así, unos versículos y decir, bueno, me parece que están exagerando, ¿no? Un poquito. No sé si hará falta tanto. Bueno, son chicos, no entienden. Bueno, pero mirá que a la noche hacemos un devocional y bueno, cada tanto memoriza algún versículo y a esto le sumamos la escuelita dominical. Bueno, yo creo que esto alcanza, ¿no es cierto? Yo creo que es suficiente. Y hermanos, déjame decirte que no es así. No es así, que no alcanza, que debemos ser persistentes en la comunicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Un recurso valiosísimo, por no decir quizás que está entre los principales, ¿no? Y se me viene la palabra, cuando leo un versículo así, la palabra intencionalidad. Eso en mi casa se escucha bastante. Mi esposa la adoptó ya hace algún tiempo y bueno, viene por todos lados, pero es una muy buena palabra para aplicar en relación a esto. Debemos ser intencionales en la administración del tiempo, en la información que le brindamos. Y debemos quizás clamar a Dios para que Él nos dé sabiduría, que Él nos capacite, que Él nos dé creatividad para poder llenar, saturar la mente y el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. Recordá que lo que vos no inculques en una cierta edad, estamos hablando de los 5 o 6 años, es la edad más importante, donde son como una esponja y absorben y se les fijan las cosas. Lo que vos no ocupes ahí, el diablo está dispuesto a ocupar, con pecado, con cosas que puedan afectar la mente, el corazón de tus hijos. Entonces, seamos intencionales con esto. Y es un gran desafío, ¿no? Porque esto implica tiempo. Esa es la verdad, implica invertir, estar, ¿sí? En un mundo que se ha dividido entre lo virtual y lo presencial. Bueno, mis queridos papás, ¿no es cierto? Que quizás a veces somos los que ponemos excusas, ¿no? Y bueno, tenemos trabajo y nuestras cosas, y como que relegamos a veces un poquito esto a las mamis, ¿no? Pero que seamos intencionales, que estemos dispuestos a estar presentes, ¿sí? A invertir tiempo con la Biblia abierta. Esto es un desafío, ¿sí? Pero no podemos dejarlo de lado. Son momentos, tiempos especiales y debemos ser muy astutos, inteligentes de cómo vamos a manejar esto. Pero bueno, en último lugar, ¿sí? Algo lindo, pensaba en algunos resultados, ¿sí? Los resultados de una disciplina, de una instrucción bien hecha. Y aquí ya no hay preguntas, ¿no es cierto? Ya hay afirmaciones, hermanos, hay bendición de parte de Dios. Hay recompensa al esfuerzo, a la dedicación, al tiempo invertido. Y esto no es porque nosotros seamos buenos, ¿sí? Es simplemente por su gracia. Si nuestros hijos el día de mañana llegan a ser hijos que honren, que glorifiquen a Dios, que sean siervos útiles, será por su buena mano, sobre nosotros como padres y sobre ellos como hijos también. Pero déjame, a modo de ánimo, ¿no es cierto? Quizás mencionarte 3 versículos de cosas que genera la disciplina, ¿no es cierto? Y en primer lugar podemos ver allí en Proverbios capítulo 29, versículo 17, que la disciplina genera descanso.
¿sí? Genera descanso. Y como padres a veces estamos atribulados, como hablábamos antes, ¿no es cierto? Y estamos cansados y parece que los chicos no aprenden y parece que no se les fijan las ideas y parece que la palabra de Dios le entra por acá y sale por acá. No dejemos de invertir, no dejemos de esforzar. En algún momento veremos ese descanso, esa gratificación, pero también la disciplina genera alegría. Allí en Proverbios 29, versículo 15, habla de esto, ¿no es cierto? En el momento es duro, es difícil, no nos gusta, nos cuesta, preferiríamos no hacerlo, pero eso en su momento da alegría. Alegría a nosotros como padres de saber que estamos siendo obedientes delante de lo que Dios nos pide. Y también para ellos, porque ellos van a entender, si lo hacemos de forma correcta, de que estamos siendo obedientes a Dios y de que Dios les va a premiar a ellos también y les va a recompensar. Pero también, en último lugar, la disciplina, queridos hermanos y amigos, genera sabiduría. Y eso vemos allí en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Y como te mencionaba hace un rato, ¿no? Creo que como padres no debe haber cosa más linda que ver a los hijos entrando ya en esa edad de la juventud, tomando decisiones importantes que van a marcar el rumbo de sus vidas y verles a ellos tomando decisiones sabias. Eso es muy gratificante. Y saber que para que eso se dé en algún momento, quizás dentro de 10, 15, 20 años, hoy es momento de trabajar. Hoy es momento de invertir. Hoy es momento de instruir, de capacitar, de formar a estos niños, estas preciosas vidas que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha confiado. Que pueda ser así, hermanos, que espero que esto pueda ser de ánimo, de bendición, que hayas podido quizás repasar algunas cosas que conocías, ¿no? Pero siempre es bueno. Como padres siempre tenemos esa carga, ¿no? Y esa pregunta, si bueno, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo bien? Bueno, la Biblia es el manual, la Biblia es la fuente principal, ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos en relación a esto. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuando ella es abierta, Señor, y te buscamos con un corazón sincero, genuino, Señor, tú nos hablas, tú te expones con claridad, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por nuestra amada iglesia. Gracias por las familias que representan. Señor, gracias por la honra que nos has dado a tantos, Señor, de ser padres. Muchos otros también en algún momento lo serán, Padre. Y qué bueno es poder enfocarnos en la crianza, Señor, en el modo y en la manera que tú lo deseas, Padre. Aplicando la instrucción bíblica, siendo capaces, Señor, de amar, de corregir, Señor, de instruir, de formar a nuestros hijos, Señor, para que un día te conozcan, se consagren, te sirvan y sean hombres y mujeres piadosos, en lo que tú dispongas, Padre, pero que puedan ser hijos tuyos y servirte. Padre, ese es nuestro deseo. Bendícenos, ayúdanos, capacítanos. Señor, ayúdanos a estar a la altura de esta tarea, de esta responsabilidad que tú nos has delegado. Pedimos y encomendamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.